quiero socializar en este espacio, agradecer a CEISAL y en particular a mi querida amiga la doctora Diana Bernal la invitación a este espacio en nombre de la Universidad de Santo Tomás y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas, que podamos contar con focos de discusión y ojalá, ante todo, construcción académica. En este momento, el resultado como base de nuestra investigación en el proyecto de argumentación constitucional, voy a socializar en concreto la polémica alrededor de la posibilidad de reinterpretación de los mitos indígenas en el pluralismo jurídico colombiano. Para eso, brevemente, voy a ir en tres partes a explicar el sistema jurídico constitucional de derechos fundamentales en Colombia, la existencia del pluralismo jurídico y la contradicción evidente entre los dos. Pues bien, cuando hay un pluralismo jurídico, yo reconozco la diferencia de varios regímenes, a veces extranjeros. Ejemplo, bien nos presentaban hace un momento, del control de convencionalidad. Hay un régimen internacional y un régimen nacional que entran en conflicto. Pero también puede haber un pluralismo interno, cuando el mismo régimen reconoce diferentes estructuras jurídicas a su interior. El problema es que estas diferentes estructuras caen en una paradoja, porque el mismo sistema que reconoce la diferencia la termina extinguiendo cuando establece el límite de los derechos humanos. ¿Y cuál es el entendimiento de los derechos humanos? Los que el mismo sistema diga. Por lo tanto, tendríamos dos sistemas donde uno es mejor que el otro, donde uno es más fuerte que el otro. Y ya no hablaríamos de convergencia de los dos, sino de imposición de uno sobre el otro. Verdadero pluralismo no existiría en ese orden de ideas. La respuesta que las comunidades han dado para mantener su autonomía es modificar la interpretación de sus mitos y hacerla en sintonía con los discursos propios de los derechos humanos. ¿Qué viene en contradicción de esto? Que se acusa a la reinterpretación del mito de atentar contra la identidad cultural de este pueblo. Y viene nuevamente la paradoja. Muy bien. El sistema jurídico constitucional colombiano renace en la estructura de derecho con la Constitución Política de 1991, un movimiento político impresionante, sumamente tenso, en un momento álgido como los que se viven, de violencia política, no solo bandolerismo, sino de efectiva violencia ideológica y política, a puertas del fin de la cortina de hierro, con la dicotomía de ese contexto marcada y vivida, la reinserción de grupos guerrilleros a la vida civil, magnicidio de candidatos presidenciales, y en ese furor del momento, tal vez el único incidente de auténtica soberanía popular en Colombia, donde contra la voluntad del legislativo, contra la voluntad de la Comisión Electoral del Consejo Nacional Electoral, se votó de facto la existencia de la Constitución. No estaba en las elecciones, y el movimiento ciudadano, de facto, la séptima papeleta, vota. Y se ratifica después en un fallo fascinante de la Corte Suprema de Justicia la soberanía popular. Después de todo es un mecanismo de la soberanía suprajurídico, que es el único acto que puede existir sobre la Constitución, la materialización de la soberanía. Y la Constitución trae a la modernidad jurídica el sistema jurídico colombiano. Una Constitución que se caracteriza prioritariamente, no quiero decir que se reduzca esto, con la existencia de un marco jurídico de derechos fundamentales, garantías individuales como la vida, la libertad y la igualdad, garantías sociales y económicas como el trabajo, la salud, la educación, y garantías colectivas como el espacio público o bien los derechos de los consumidores, y en su origen la cultura, originalmente la cultura. Posteriormente, y acto seguido, pues a la existencia de los derechos, tenemos medidas efectivas para la garantía de esos derechos. La teoría y la doctrina lo tienen muy claro. La existencia de acciones para proteger los derechos es algo inherente a la existencia del derecho fundamental. Si no quedan en el papel y son letra muerta, y otra vez no tenemos derechos. Y existen acciones, acción de inconstitucionalidad para derogar las leyes que violen la Constitución, acción de tutela para los derechos fundamentales individuales, populares del grupo para los colectivos, y acción de cumplimiento para hacer efectiva la ley y los actos administrativos. Como son acciones, deben ser resueltas judicialmente, y la jurisdicción, en la cabeza de la jurisdicción constitucional está la Corte Constitucional Colombiana, que es la encargada de interpretar estos derechos fundamentales en un caso concreto. Y en esto quiero hacer una pequeña negrilla, un pequeño énfasis, y es que
la labor de la Corte Constitucional es interpretar los derechos fundamentales en un caso concreto. ¿Por qué quiero insistir en eso? Porque los derechos fundamentales no pueden interpretarse literalmente, no pueden interpretarse textualmente. El contenido, la garantía detrás del derecho fundamental, no son las simples palabras, la vida es sagrada, está prohibida, la pena de muerte, sino el contenido del derecho fundamental a la vida incluye cosas que no son explícitas. Los famosos métodos de interpretación, hay que ver el contexto histórico en el que se crean, hay que ver el sistema de derecho, interpretación sistemática, interpretación finalista ante todo. ¿Cuál es la finalidad de la protección de la existencia de un derecho fundamental? Pues su máxima protección. Que lo único que me permita no cumplir al máximo con un derecho sea la verdadera imposibilidad fáctica y, obviamente, la existencia de otro derecho fundamental. Lo que llaman, teóricamente, un principio de optimización, un mandato de optimización del derecho fundamental, que tenga el mejor resultado posible. Esos derechos, para poder verificar, para poder establecer cuál es el mejor resultado posible, no se pueden ver en abstracto, no se pueden ver a priori. Deben verse en una causa concreta. El derecho a la igualdad, que es el ejemplo más fascinante de interpretación, establece al tiempo trato igual de todos, pero diferencia entre diferentes. Bastante lógico. Pero ¿cuándo somos diferentes y cuándo somos iguales? ¿Sería constitucional una ley que me acepta solo contratar hombres y digo igualdad entre iguales? Tal vez no. Yo no puedo saber cuándo respeto la igualdad entre iguales y diferencia entre diferentes, sino en un caso concreto. Los derechos se interpretan en sus circunstancias. Así como yo soy yo en mis circunstancias, el derecho, la interpretación, depende de las circunstancias. Y abrimos entonces el simple marco legal, las simples letras que alejan a la población a la realidad misma, a la realidad vivida. Y para llevarla a la realidad, interpretamos estos derechos. Esto va a ser muy importante, porque uno de los derechos que está en juego en este momento es el derecho al multiculturalismo, a la identidad cultural. Esa es la segunda parte. La identidad cultural es un derecho fundamental en Colombia. Y es un derecho fundamental, la Corte Constitucional ha sido sumamente clara en este aspecto, que pertenece a la comunidad como colectividad. No pertenece solo a cada uno de sus individuos, ni a la comunidad a través de su representante. Le pertenece por el hecho de ser una comunidad. No es un derecho colectivo como el espacio público que puede ser regulado por la administración. Es un derecho fundamental de esa colectividad. Y por lo tanto, yo debo respetar ese derecho fundamental al máximo. Pero cuando digo al máximo, ya estaría reconociendo que existe un límite de otros derechos fundamentales. Por eso la Constitución plantea claramente que solo puede limitarse un derecho fundamental por otro. En este caso, compaginaríamos la idea del pluralismo jurídico con los derechos fundamentales, de un lado, y nos permite adaptar la idea de sometimiento de la autonomía indígena a el discurso de los derechos humanos. Nos permite cohabitar más razonablemente. Ahora, las garantías incluyen una serie de prioridades al ordenamiento indígena. Garantía de la autodeterminación. Y en particular, todo nace, el fuero indígena nace por la autodeterminación.